Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos pide usar la transformada de Laplace para encontrar la corriente en un circuito LR en serie de una sola malla cuando tenemos los siguientes datos, que la corriente inicial es de 0 amperes. Bueno, aquí tenemos la inductancia de 1 Henry, la resistencia de 10 ohms y también tenemos el voltaje de entrada, que es como se ilustra en la figura. Dice que vale seno de t en el intervalo de 0 a 3 pi medios y luego a partir de ahí vale 0, como podemos ver aquí. Bueno, pues para resolver esto entonces vamos a usar la transformada de Laplace y lo primero que hay que hacer es establecer nuestra ecuación diferencial. La ecuación diferencial que se usa para los circuitos de tipo LR o RL es esta de aquí. Esta de aquí es la ecuación diferencial. Esta ecuación se deduce a partir de las leyes de Kirchhoff. Bueno, la deducción completa la tengo en otro video de mi canal. Entonces ahí lo puedes ver. Por ahora vamos a usar directamente la ecuación diferencial ya deducida. Entonces aquí vamos a sustituir los datos que nos da el problema. L vale 1, R vale 10 y entonces nos queda esta ecuación de aquí. Y también tenemos la condición inicial y en 0 vale 0. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es aplicar la transformada de Laplace. Entonces transformamos cada término de la ecuación de esta manera. Y aquí nos faltaría, bueno, pues poder saber cuál es la función e de t para poder calcular aquí la transformada de Laplace. Entonces vamos a calcular esta transformada de aquí primero, la de e de t. Bueno, pues para eso, como se trata de una función definida a trozos, bueno, pues hay que escribirla. Entonces escribimos e de t, abrimos unas llaves y vamos a colocar la expresión en cada intervalo. Primero tenemos que vale seno de t en el intervalo de 0 a 3 pi sobre 2. Entonces ponemos eso aquí. Seno de t si 0 está si t está entre 0 y 3 pi sobre 2 o simplemente si t es menor que 3 pi sobre 2. Lo pongo así porque ya estamos asumiendo en el problema que estamos trabajando pues en t mayor o igual que 0. Como t es el tiempo, no hay tiempo negativo, entonces ya de aquí se sobreentiende. Entonces como t es mayor o igual que 0, es suficiente con decir que aquí t debe ser menor que 3 pi sobre 2. Y luego tenemos que, bueno, esta función vale 0 a partir del 3 pi sobre 2. Entonces ponemos 0 si t es mayor que 3 pi sobre 2. Esta es nuestra función e de t, una función definida a trozos. Para poder calcular su transformada de Laplace, vamos a usar la función escalón unitario, que nos va a ayudar a calcular rápidamente la transformada de Laplace mediante el segundo teorema de traslación. Entonces vamos a hacerlo. Mediante la función escalón unitario, esta función queda expresada como seno de t por 1 menos la función escalón unitario en t menos 3 pi sobre 2. Para entender esto de aquí, recordemos la función escalón unitario. U en t menos 3 pi sobre 2, aquí la voy a escribir, bueno, pues es 0 cuando t es menor que 3 pi sobre 2 y vale 1 si t es mayor que 3 pi sobre 2. Entonces observa que si t es menor que 3 pi sobre 2, esta u de aquí vale 0, por lo cual tendríamos 1 menos 0 por el seno de t, o sea, simplemente el seno de t. Eso si t es menor que 3 pi sobre 2 y entonces justamente obtenemos esta parte, el seno de t. Y si t es mayor que 3 pi sobre 2, esta función u vale 1. Entonces aquí esto valdría 1, 1 menos 1 es 0, 0 por seno de t es 0 y obtenemos así el 0 que nos dice aquí. Entonces de esa manera vemos que e de t se puede expresar de esta forma. 1 menos u de t menos 3 pi medios por el seno de t. Bueno, y para calcular su transformada de Laplace, vamos aquí a hacer primero la multiplicación para obtenerlo así. Y ahora sí, vamos a aplicar la transformada de Laplace. Entonces para eso transformamos cada término. Va a ser la transformada del seno de t menos la transformada del producto del seno de t por la función escalón unitario. Para la transformada del seno tenemos directamente una fórmula. La transformada del seno de t es 1 entre s cuadrada más 1. Y para la transformada de un producto de una función de t por una función escalón unitario, tenemos el segundo teorema de traslación, que es este de aquí. La transformada de una función de t por una función de tipo escalón unitario en t menos a es igual a la exponencial de menos a por s por la transformada de la función cambiando t por t más a. Eso es lo que nos dice el segundo teorema de traslación. En este caso, observa que a es 3 pi sobre 2. Entonces, usando esta fórmula nos va a quedar lo siguiente. Primero, la transformada del seno, 1 entre s cuadrada más 1. Y para esta segunda transformada usamos el segundo teorema de traslación, así que aquí esta función escalón unitario se convierte en la exponencial, entonces nos va a quedar e elevado a menos 3 pi sobre 2 por s, así que de una vez aquí ponemos menos 3 pi por s sobre 2. Y luego por la transformada de Laplace de la función cambiando t por t más a. En este caso a es 3 pi sobre 2, así que como la función es el seno de t, bueno, pues en el seno de t tendremos que cambiar t por t más 3 pi sobre 2. Así que tenemos seno de t más 3 pi sobre 2. Tenemos que calcular entonces ahora esta transformada de Laplace de este seno. Y para esto no podemos usar directamente esta fórmula porque esta de aquí es para el seno de t. Aquí tenemos seno de t más 3 pi sobre 2. Entonces primero hay que usar la fórmula
del seno de una suma para poder luego transformar. Vamos a hacerlo entonces. Entonces la fórmula del seno de una suma, recordemos que es esta de aquí, seno de A más B es el seno de A, coseno de B más seno de B, coseno de A. En este caso A vale t y B es 3pi sobre 2. Entonces nos va a quedar el seno de t, coseno de 3pi sobre 2, más seno de 3pi sobre 2, coseno de t. Y aquí hay que recordar trigonometría. El coseno de 3pi sobre 2 es 0 y el seno de 3pi sobre 2 es menos 1. Así que aquí nos va a quedar entonces simplemente menos el coseno de t. Entonces esto de aquí lo cambiamos por menos el coseno de t. Entonces aquí va a salir un menos que multiplicado por este menos que teníamos afuera nos va a quedar más. Y entonces queda la exponencial por la transformada del coseno. Bueno, y la transformada del coseno también la conocemos. Tenemos esta fórmula. La transformada del coseno de t es s entre s cuadrada más 1. Entonces la colocamos por aquí. La puse aquí al principio. Como está multiplicando a la exponencial, el orden de los factores no altera el producto. Entonces me gusta a mí más escribirla antes que la exponencial. Y bueno, ahora pues esto hay que sustituirlo en la ecuación diferencial que habíamos transformado primero. Entonces vamos a regresar a nuestra ecuación diferencial, que era esta de aquí, y en la transformada de e a la t ya directamente sustituimos esta expresión. Ahora nos falta transformar lo que está del lado izquierdo, la transformada de la derivada de y. Para eso tenemos un teorema que nos dice que la transformada de la derivada de una función es s por la transformada de la función menos la función evaluada en 0. Aquí esta y mayúscula de s lo que significa es la transformada de y. Entonces muchas veces se hace esta anotación de que cuando transformamos una función simplemente la vamos a escribir con la misma letra pero en mayúscula y va a depender de s. Entonces aquí para transformar y', bueno, pues nos va a quedar s por i mayúscula de s porque es la transformada de i, como aquí. Está nada más aquí en lugar de y nosotros tenemos i. Entonces pues es s por i mayúscula de s menos i evaluado en 0. Pero el problema nos decía que i en 0 vale 0. Por eso aquí aparece este 0. ¿Sí? Luego aquí tenemos 10 veces la transformada de i. Pero otra vez esta transformada de i simplemente la escribimos con la misma letra pero en mayúscula. I mayúscula de s. Ahí está. Y lo del lado derecho, bueno, pasa exactamente igual. Y continuamos entonces aquí. Aquí este 0 lo quitamos. Podemos factorizar i de s. Y va a multiplicar entonces a s más 10. Y esto que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar aquí de esta forma. 1 entre s cuadrada más 1 por s más 10. Y aquí también s entre s cuadrada más 1 por s más 10. Y ahora hay que calcular, bueno, pues la i de t que nos están pidiendo a nosotros. La i minúscula de t. Nosotros tenemos aquí la i mayúscula. O sea, la transformada de i. Entonces para recuperar la función i original hay que calcular la inversa de toda esta función de aquí. Pero calcular la inversa así directamente no es posible, sino que hay que hacer separación en fracciones parciales. Siempre que tengamos una fracción en la cual en el denominador tenemos un producto de funciones, ya sean lineales o cuadráticas de s, hay que hacer separación en fracciones parciales. Y lo vamos a hacer tanto para esta fracción como para esta fracción de aquí. Entonces vamos a empezar con la primera. Hacemos la separación en fracciones parciales para esta fracción. Bueno, pues eso significa que esta fracción se va a escribir como una fracción que va a tener el s más 10, que es el primer factor en el denominador, y en el numerador simplemente tendrá una constante, porque el denominador es un factor lineal. Y en la otra fracción, el s cuadrada más 1, que es un factor cuadrático, lo ponemos aquí, pero entonces en el numerador hay que poner un factor lineal en general. Entonces ponemos una constante por s más otra constante. Esto debido a que aquí abajo es cuadrático, entonces arriba debe ser de grado 1. ¿Sí? Esto es separación en fracciones parciales, lo mismo que hacemos en las integrales. Y ahora hay que encontrar los valores de a, b y c. Bueno, pues para eso vamos a pasar esto que está aquí dividiendo al otro lado multiplicando, y entonces cuando multiplique este s más 10 con este se van a cancelar y va a quedar a por s cuadrada más 1. Y en la segunda fracción se va a cancelar el s cuadrada más 1 y va a quedar bs más c por el s más 10. O sea, nos va a quedar esto de aquí. El a va a quedar multiplicado por s cuadrada más 1 porque el s más 10 se canceló. Y acá bs más 10 va a quedar multiplicado por s más 10 porque el s cuadrada más 1 se canceló. Bueno, y ahora aquí tenemos dos opciones. Una es darle valores a s para obtener los valores de a, b y c. Esto lo podemos hacer cuando hay valores convenientes. Por ejemplo, en este caso, si s vale menos 10, vamos a ver que se nos va a cancelar todo esto de acá y vamos a obtener directamente el valor de a. Pero para obtener el valor de b y de c, por ejemplo, ahí lo tenemos un poquito más complicado porque habría que eliminar la a. Y en este caso no hay un número real que elimine este factor. Podríamos hacerlo con números complejos, pero para no meterme en más temas, lo voy a hacer mejor de la segunda manera, que es desarrollar todas las multiplicaciones que están aquí indicadas. Entonces va a quedar a por s cuadrada más a, y luego aquí bs por s, bs cuadrada, bs por 10 queda 10bs, c por s, cs, y c por 10, 10c. Hicimos todas las multiplicaciones. Y ahora vamos a igualar los coeficientes correspondientes de las potencias de s, que s es nuestra variable aquí, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar con s cuadrada. Vemos que del lado derecho tenemos a más b de s cuadrada. No hay ningún otro s cuadrada por aquí. Mientras que del lado izquierdo no hay ningún s cuadrada.
Por lo tanto, aquí es como si el coeficiente fuera 0. O sea que a más b debe ser igual a 0. Esos son los coeficientes de s cuadrada. Vamos a hacer lo mismo con los coeficientes de s. Entonces, del lado derecho, coeficientes de s pues son 10b y c. Entonces, va a ser 10b más c. Y del lado izquierdo no hay ninguna s. Por lo tanto, 10b más c debe ser también igual a 0, porque aquí el coeficiente es 0, no hay ninguna s. Y luego el término independiente, o sea, el que no tiene ninguna s, que del lado derecho es a más 10c, son los términos independientes. Y del lado izquierdo sí hay un término independiente, que es el 1. Por lo tanto, a más 10c debe ser igual a 1. Ahí están las ecuaciones que obtenemos al igualar los coeficientes. Es un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas que son a, b y c. Entonces hay que resolverlo con cualquiera de los métodos que aprendemos en álgebra. Puede ser regla de Cramer, eliminación, sustitución, cualquiera de esos métodos. Yo lo que voy a hacer aquí es primero de la primera ecuación, despejar. Entonces despejamos a, así que tenemos que a es igual a menos b. Ahora esto lo voy a sustituir en la tercera ecuación. Entonces en lugar de a ponemos menos b. Entonces tenemos menos b más 10c igual a 1. Y ahora esta ecuación la voy a eliminar junto con esta de acá. Voy a eliminar la letra c, por ejemplo. Para eso podemos multiplicar esta segunda ecuación por menos 10. De esa manera aquí nos va a quedar menos 10c, que se va a eliminar con este 10c de acá. Entonces multiplicamos toda esta ecuación por menos 10 y entonces nos queda menos 100b menos 10c igual a 0. Entonces, al sumar ahora estas dos ecuaciones, este con este se eliminan, menos 100 menos 1 queda menos 101b, y luego 0 más 1 queda 1. Entonces aquí terminamos de despejar, el menos 101 pasa dividiendo, y entonces ahí tenemos que b es igual a menos 101. Ahora para obtener c, podemos usar esta misma ecuación de aquí y despejar c. Entonces vamos a tener que 10c es igual a 1 más b. Pero como b es menos 101, podemos sustituirlo aquí de una vez. Entonces queda 1 menos 101. Haciendo esta resta de fracciones nos da 100 entre 101. Y ahora este 10 que está multiplicando a c, pasamos dividiendo. Entonces nos va a quedar que c es igual a 100 entre el 10 que pasó dividiendo, que entonces va a multiplicar al 101 que ya estaba dividiendo. Entonces va a quedar 10 por 101. Aquí no recomiendo hacer esta multiplicación, sino que podemos dividir este 100 entre este 10 y nos da 10. Entonces ese 10 lo ponemos en el numerador. Y entonces ya queda 10 entre 101, que es lo mismo que obtendríamos si hubiéramos multiplicado 10 por 101 y luego tendríamos que simplificar la fracción y vamos a llegar a esto mismo, pero es mejor hacerlo de esta otra manera. Ya tenemos b y c, nos falta a. Bueno, pues eso es muy fácil. De la primera ecuación dijimos que a es igual a menos b. Por lo tanto, sustituyendo aquí el valor de b, nos va a quedar menos 1 entre 101. Entonces, menos por menos da más. Y tenemos entonces que a es igual a 1 entre 101 positivo. Ya tenemos entonces a, b y c. Los colocamos aquí. Y entonces tenemos esta separación en fracciones parciales para esta primera fracción. Hay que hacer lo mismo con la segunda fracción, que recordemos que tenía una s aquí en el numerador. Es la fracción que está multiplicando a la exponencial. Pero la exponencial no se pone aquí en la separación de fracciones parciales. Solamente ponemos la fracción algebraica, que es esta de aquí. Entonces hacemos otra vez la separación en fracciones parciales, que va a ser todo muy parecido. Entonces esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando, se simplifica y llegamos a la misma ecuación que antes. La única diferencia es que aquí en lugar de un 1 nos queda una s. Y entonces otra vez hacemos todos los productos, vamos igualando los coeficientes y ahora vamos a ver que, bueno, pues en el caso de s cuadrada, a más b es igual a 0, igual que antes. Pero en el caso de la s, vamos a tener aquí 10b más c y esto ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a 1, que es el coeficiente de s del lado izquierdo. Entonces 10b más c es igual a 1. Y ahora la suma de términos independientes, que es a más 10c, eso también va a ser igual a 0 porque del lado izquierdo no hay ningún término independiente. ¿Sí? Entonces cambia un poquito nuestro sistema de ecuaciones, pero es muy parecido al anterior. Podemos resolverlo igualmente con el método de sustitución y eliminación. Entonces de la primera ecuación despejamos a, entonces nos queda que a es igual a menos b, lo sustituimos en la tercera ecuación, entonces nos queda menos b más 10c, y luego la segunda ecuación podemos otra vez multiplicar aquí por menos 10 para eliminar la c. Entonces nos va a quedar menos 10 por 10, queda menos 100b. Luego menos 10 por c, menos 10c. Y luego menos 10 por 1 queda menos 10. Entonces sumamos estas dos ecuaciones. Aquí nos va a quedar menos 101b. Estos c se eliminan. Menos 10 más 0 queda menos 10. Menos 101 pasa dividiendo. Y luego menos entre menos da más. Entonces b es igual a 10 sobre 101. Ahora en esta ecuación de aquí despejamos c. Entonces va a quedar que 10c es igual a b. Pero b es 10 entre 101. Entonces de una vez lo ponemos. Y luego este 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces aquí otra vez no recomiendo hacer la multiplicación 101 por 10, sino que al pasarlo dividiendo, aquí podemos ver que este 10 entre este 10 se dividen y nos da 1. Ese 1 de la división lo ponemos arriba. Entonces queda 1 entre 101. Ahí está el valor de c y el de b. Nos falta el de a, pero a es igual a menos b, entonces a va a ser igual a menos 10 entre 101. Entonces ahora colocamos aquí los valores de a, b y c y ahí tenemos entonces toda la expresión. Entonces la separación que hicimos nos dio estas dos expresiones de aquí, estas dos separaciones en fracciones parciales. Así que ahora vamos a colocar esto de regreso en nuestra expresión que teníamos para I de S. Entonces en lugar de esta fracción colocamos todo esto de aquí, ahí está. Y en lugar de esta fracción colocamos todo esto de acá, ahí está. Bueno, pues ahora vamos a calcular la inversa de toda esta expresión que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a calcular la inversa. Vamos a hacerlo primero para esta parte de aquí.
Entonces lo vamos a dejar ahorita indicado. Primero, para esta primera fracción, este 1 entre 101 que está en el numerador, podemos sacarlo de la inversa y entonces nos va a quedar nada más la inversa de 1 entre s más 10. Este 1 es necesario ponerlo porque como sacamos este 1 entre 101, no queda nada en el numerador. El s más 10 debe seguir en el denominador. Entonces como aquí arriba no queda nada, pues hay que seguir poniendo allí un 1. Ahora para la siguiente fracción, esta fracción se separa en realidad en una suma de dos fracciones. Una va a ser menos 1 entre 101 de s entre s cuadrada más 1 y la otra va a ser 10 entre 101 entre s cuadrada más 1. Y cada una de esas fracciones las transformamos y nos da esto de acá. Entonces para la primera fracción, el menos 1 entre 101 sale de la transformada de Laplace y adentro nos queda s entre s cuadrada más 1. Y para la segunda fracción, este 10 entre 101 sale y adentro nos queda 1 entre s cuadrada más 1, como podemos ver acá. Bueno, eso es esta parte de aquí. Ahora, para esta parte de acá, de momento vamos a dejarlo indicado todavía, porque tenemos una función de s multiplicado por una exponencial. Así que aquí vamos a necesitar usar otra vez el segundo teorema de traslación, pero para inversas. Vamos a calcular entonces cada una de estas inversas. Para eso tenemos fórmulas. Para esta de aquí tenemos que la inversa de 1 entre s menos a es igual a la exponencial de a por t. En este caso tenemos una suma en lugar de una resta, pero bueno, eso quiere decir que a vale menos 10. Así el menos 10 menos por menos da más. Nos va a quedar e elevado a menos 10t. Para esta otra de acá, la inversa de s entre s cuadrado más 1 es el coseno de t. Esto, bueno, pues sale de lo mismo que vimos antes. La transformada del coseno es s entre s cuadrado más 1. Por lo tanto, la inversa de s entre s cuadrado más 1 es el coseno. Y para la inversa de 1 entre s cuadrado más 1, eso es el seno. Entonces estas de aquí ya las tenemos directas. Y para esta de acá usamos el segundo teorema de traslación para inversas, que es este de aquí. La inversa de una función de s que está multiplicada por una exponencial de esta forma, e elevado a menos a por s, ¿sí? Bueno, pues va a ser una función escalón unitario por la inversa de la función directamente, pero después tendremos que cambiar cada t por t menos a, ¿sí? Es decir, es como si esta exponencial que estaba aquí adentro se convierte ahora en una función escalón unitario y nos va a quedar la inversa de la misma función. Y una vez que calculemos esa inversa, entonces ya al final cambiaremos cada t por t menos a. En este caso, a es 3pi sobre 2, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Primero para esta parte de acá, como ya dijimos, aquí queda 1 entre 101 e a la menos 10t, luego aquí queda el coseno y luego aquí queda el seno. Y para esto de acá, esta exponencial se convierte en el escalón unitario de t menos 3pi sobre 2 por la inversa de esta misma función. Ahí está, la misma función exactamente. Pero una vez que hagamos esa inversa, tendremos que cambiar cada t por t menos a, que en este caso a es 3pi sobre 2. Pues vamos a hacerlo. Entonces, esta primera parte queda exactamente igual, ahorita no va a cambiar. Y para calcular esta inversa de aquí, otra vez tenemos una suma de varias fracciones. En realidad, observa que son básicamente las mismas que habíamos hecho por acá. Nada más cambian los coeficientes de acá arriba, pero es casi lo mismo. Entonces, lo voy a hacer un poco aquí ya más rápido, ¿sí? Entonces, queda aquí la función escalón unitario, que pasa exactamente igual. Y esta inversa, bueno, se va a convertir en una suma de inversas y en cada una vamos sacando la constante correspondiente. Entonces, quedan estas tres inversas de aquí, que hay que ponerlas todas entre paréntesis. Y luego una vez que hagamos el cálculo de estas inversas, vamos a cambiar t por t menos 3pi sobre 2. Entonces vamos a hacerlo. La inversa de 1 entre s más 10, como dijimos, es e a la menos 10t. La inversa de s entre s cuadrado más 1 es el coseno. Y la inversa de 1 entre s cuadrado más 1 es el seno. Y ahora hay que cambiar t por t menos 3pi sobre 2. Entonces lo cambiamos. Entonces aquí en esta t de la exponencial, cambiamos y entre paréntesis ponemos t menos 3pi sobre 2. Para esta t del coseno también cambiamos y queda t menos 3pi sobre 2 en el coseno. Y para el seno lo mismo, queda t menos 3pi sobre 2. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Algo parecido a lo que hicimos al principio. Podemos hacer el coseno de t menos 3pi sobre 2 con la fórmula del coseno de una resta y lo mismo para el seno. Y vamos a ver lo siguiente, que el seno de t menos 3pi sobre 2 es igual al coseno de t y que el coseno de t menos 3pi sobre 2 es igual a menos el seno de t. Esto sale de las fórmulas del seno de una resta y del coseno de una resta y de recordar que el seno de 3pi sobre 2 es menos 1, el coseno de 3pi sobre 2 es 0 y ya. Con eso obtenemos esto de aquí. Bueno, entonces vamos a colocarlo por acá. En lugar de este coseno, ponemos entonces, bueno, pues menos el seno. Así que ese menos con este más queda menos y aquí queda el seno. Y aquí en lugar de este seno se convierte pues en el coseno de t directamente. Y esta exponencial también se simplificó un poco. Se puede multiplicar el menos 10 por t menos 3pi sobre 2. Entonces queda menos 10 por t, menos 10t. Luego menos por menos más. 10 por 3 da 30. Entre 2, 15. Entonces queda 15. Ahí está. Y entonces esto de aquí ya es la solución. Esta es la corriente en ese circuito, escrita en términos de la función escalón unitario, pero también podría interesarnos escribirla mediante una función a trozos. Entonces vamos a hacerlo. Como tenemos esta función escalón unitario, recuerda que esta función vale 0 si t es menor que 3pi sobre 2 y vale 1 si t es mayor que 3pi sobre 2, lo que vimos al principio. Entonces vamos a escribir eso. Si t es menor que 3pi sobre 2, entonces como esta función vale 0, toda esta parte de aquí se nos hace 0 y solamente nos queda esta parte de aquí al principio.
que es esto de aquí. Y si t es mayor que 3pi/2, entonces esta función escalón se hace 1, por lo cual sumamos esto de aquí directamente con lo que está dentro del paréntesis. O sea, así. Estos 3 primeros términos son estos de acá y estos 3 de aquí están aquí directamente. Y aquí observa que se nos van a simplificar algunos términos. Observa que de hecho se nos van a eliminar los cosenos y se nos van a eliminar los senos. Y solamente va a quedar entonces las exponenciales de esta manera. Entonces nuestra función a trozos nos dice que si t es menor que 3pi/2, entonces la función es esta de aquí. Y si t es mayor que 3pi/2, entonces la función es esta de acá. Esto nos va a ayudar al momento de hacer la gráfica con algún programa. Así que precisamente eso es lo que nos pide a continuación el problema. Nos dice graficar la corriente en el intervalo de 0 a 6 y estimar la corriente mínima y máxima. Entonces vamos a hacer eso en GeoGebra. Bueno, aquí estamos en la página de GeoGebra, geogebra.org/calculator. Bueno, pues ahí vamos a graficar lo que nos decía el problema. Entonces directamente aquí donde dice entrada colocamos la función. Empezamos con 1 entre 101, luego dice e elevado a menos 10t y luego es menos 1 entre 101 coseno de t y luego más 10 entre 101 seno de t. Ahí está. Pero esto es nada más en el intervalo, bueno, cuando t es menor que 3pi/2. Entonces vamos a poner 0 menor que t menor que 3pi/2. Damos enter y ahí está. Ahí está nuestra primera función. ¿Sí? Queda así como un poco... Bueno, podemos aquí a lo mejor dar un poco de zoom. No, bueno. Bueno, ahí está. Queda así. Entonces podemos ahí darle, acercarla un poco. Ahora vamos a graficar la segunda parte. La segunda parte nos dice 1 entre 101 por e elevado a menos 10t y luego menos 10 entre 101 por e elevado a menos 10t más 15pi. Pero esto para t mayor que 3pi/2. Entonces ponemos aquí t, bueno, digamos, vamos a poner 3pi/2 menor que t menor que 6, porque en este caso el problema nos dice que grafiquemos hasta el 6. Entonces ahí le damos enter y ahí está. Ahí podemos ver lo que pasa. ¿Sí? De aquí podemos ver que la corriente, bueno, pues al principio va aumentando, luego por aquí disminuye y luego por aquí vuelve a aumentar justamente en 3pi/2. Y de hecho ahí aumenta y como que ya se va quedando ahí sobre el eje X, ¿sí? Lo cual es razonable porque el voltaje de entrada a partir de aquí se convirtió en 0. Entonces, bueno, pues la corriente debe tender también a ser 0. Bueno, pues entonces nos pedía también aproximar la corriente máxima y mínima. La máxima podemos ver que está por aquí más o menos como entre el 1.6 y 1.8 y más o menos vemos que va a valer como 0.1. ¿Sí? Podemos hacer todo el zoom que queramos para aproximar esto tanto como necesitemos hacerlo. Por ejemplo, aquí vemos el 1.6 más o menos está el máximo, entre 1.6 y 1.7 y vemos que sí es como de 0.1. Entonces ahí podemos decir que la corriente máxima es más o menos de 0.1 amperes. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la mínima. La mínima, como sabemos, se alcanza en 3pi/2, que es justamente donde se da esta, bueno, este como ángulo aquí. Justamente cuando el voltaje de entrada se convierte en 0. Ahí en ese instante, abruptamente, la corriente va a tender a ser 0. Entonces aquí es donde ocurre lo mínimo, la corriente mínima. Y vemos que está, bueno, pues en 3pi/2 y que tiene un valor de más o menos menos 0.1. Si no es menos 0.1 exactamente, aquí podemos ver que no es exactamente, pero es aproximadamente menos 0.1. Entonces con eso es suficiente ahí. Por lo que podemos decir que la máxima es más o menos 0.1 aproximadamente y la mínima menos 0.1 amperes. Y ya con eso entonces terminamos el ejercicio. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.